Hola amigos, ¿cómo están? Llegó este botín y viene partido y rajado, ¿eh? Eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. A veces uno no sabe cómo va a llegar el zapato, qué daño va a traer. A veces se quebran esas cositas, se desgarran, se despegan las suelas, se manchan. A este se le rajó al lado, a un solo pie. Pueden llevarle los dos pies, uno puede estar bueno y el otro malo, y le dicen que le haga a los dos lo mismo. Pero yo le dije que yo arreglaba el que estaba malo, no. Tratar de dejarlo lo más parecido posible. Y cuando ya no se puede, ahí se le hacen a los dos pies, se le hace lo mismo. ¿Por qué hay que hacer lo que voy a hacer ahora? Porque los colores a veces no lo van a encontrar. Si ponen algo por fuera, tendría que ser del mismo color. Se puede hacer, pero habría que mandar a hacer una pintura. Y ahí se van 3.000 pesos, cobran por hacer la pintura, una pintura pequeñita. Es como esta botellita, pero hasta por ahí. Y hay que esperar una hora para que la hagan. Ahí le hacen el color. Yo también puedo hacer el color, pero esto es como opaco, así que necesitamos otros productos para dejarlo igual. Es mejor hacerlo como lo hago yo. Tratar de dejar casi parecido al otro. Eso es lo que le enseño siempre en las reparaciones. No complicarse la vida con cosas. A veces la misma gente le dice que le haga algo por fuera. Pero para eso necesitamos los colores. Si la persona lleva sus materiales, bien, pues uno lo hace. Pero si no lleva nada, uno se tiene que dar el tiempo de reunir todas las cosas. Aquí vamos viendo qué es lo que queda acá, miren. Se desgarró de acá. Y aquí está la pieza. Ahí va, ahí me di cuenta, ¿eh? Esa pieza está montada ahí con una costura. La costura quedó bien, pero se desgarró esto. Porque esa parte la adelgazan para poderla coser así. Le llamamos costura guante. No sé cómo le llamarán ustedes en su país. Ahí me van a estar indicando los amigos de siempre. Los amigos de siempre que me hablan. Joel, la señora Gloria, eh, Héctor, Juan, Miguel. Hay varios. Luis, hay varios Luis. Luis de España, de Colombia. Ahí me van a estar indicando cómo le nombran a esa parte. Aquí le decimos costura guante. Igual que el cortacartón, pues aquí le decimos cortacartón. Tengo que pensar bien qué lo voy a hacer. Si yo lo pego encima con PVC, va a quedar así. También sirve. Sí, yo creo que eso vamos a hacer. No vamos a descoser nada. Sí, esta piececita que está acá la vamos a alargar, que cubra un poco más. Que cubra un poco más. ¿Ve? Pero todo con PVC y hacemos esa costura al final. Y podemos hacer una costura acá encima también. Subir y bajar por la orilla. Eso es como lo más fácil. Para no complicarlos tanto, amigos. Tampoco es un cuero, digamos un cuero así como de fábrica que venga. Un cuero bueno. Es un descarne pintado. Por eso no tiene firmeza. Esa pintura es sintética. ¿Se acuerdan que cuando sacamos las capitas de pintura? Eso es lo que tiene firmeza. Y debajo viene la pelusa del cuero. ¿Mm? Entonces eso es lo que quedó acá. Incluso este pedazo que está acá es el mismo de ese. Ahí está la pieza. Está cosida ahí al medio. ¿Mm? Eso es lo que pasó. Vamos a pegarnos porque esto no lo podemos borrar tampoco porque todo esto es sintético lo de encima. Entonces lo vamos a pegar ahí. Vamos a poner el parche ahora. Para empezar, miramos adentro para poder poner el parche. Hay piezas que están afirmando esto mismo, que se desgarraron también. Vamos a tener que cortarlas para poder ver bien
y podamos colocar el parche. Tiene que quedar sostenido en una parte firme. Entonces estas piezas las eliminamos un poquito para dejarle el espacio al parche. Sin sacar el remache, entonces sacamos lo que es género, ¿eh? Liberamos bien esa parte. Limpiamos bien lo que está ahí. Tienen engomado, cosas así, que le ponen relleno. Todo eso es para afirmar estas piezas, pero no aguantó mucho, ¿eh? Se desgarró igual. O se pudo haber doblado el pie, alguna fuerza brusca que hizo y se rompió. Porque el otro pie está bueno. Y acá igual hay que hacer lo mismo, ¿eh? Limpiar todo lo que no nos sirve. Eso está entre medio del otro forro que lleva. Estas piezas, entonces hay que dejar bien libre esto para que podamos poner el otro parche. Que se sostenga en esa pieza. Siempre tienen que trabajar y mirar más allá ustedes. Pensar si lo coloco encima, ¿qué pasa? Va a sostenerse aquí, pero no ahí en esa pieza, se va a romper igual. Entonces liberamos un poco esto, ¿no? Al liberar esto, el parche se va a sostener en esa pieza, el cuerito que se ve. Acá igual hay que eliminar un poco de pieza, ¿no? Estos videos son un poquito largos, así que si quieren aprender, lo pueden ver. Si no quieren aprender, adelántenlo y vean al final, ¿no? Ahí, amigos, ¿eh? Trae como una lanilla dentro. Ahí más o menos quedó un poquito de firmeza, ¿ven? Para que se sostengan los pegamentos. Entonces esta pieza la alargamos y esta va a montar encima. Todo con el pegamento PVC, que pega como una costura. Así me enseñó mi papá. Y eso es lo que le enseño a ustedes. Ahora si en su parte, donde ustedes estén, no tienen eso, le aplican el pegamento amarillo. Pero no gotita, ahí lo van a dejar duro esto y va a quedar malo. La gotita hay que saber usarla. Ahí van a ir viendo trabajos que yo hago donde utilizo la gotita, pero es para eso, ¿no? A veces lo uso para pegar los lentes. Miren, acá este lente se quebró, ¿eh? Ahí le puse la gotita. Entonces falta la pieza y el tornillo. Pero no es que yo le ponga eso y quede bien. Ahora tiene que llevar un metal ahí, incrustado. Ahí. Entonces eso tengo que hacerlo. Es un refuerzo que va a llevar ahí. Puede ser una aguja caliente, finita, finita, la tengo que hacer y la coloco aquí, que se incruste en esa pieza. Ahí recién le puedo poner el tornillo. Por eso, cada trabajo tiene que hacerse bien para que dure. Aquí igual, pues, ¿eh? Es como el lente. Esto yo lo puedo pegar, pero si no tiene nada adentro que afirme esto, se va a romper igual. Por eso van esos refuerzos. Aquí en este caso son refuerzos de cuero. En el lente que le mostré son refuerzos de metal, finito. Eso es lo que sostiene. Ahora si quieren ver en algún momento una reparación de un lente, son los mismos lentes que uso yo, que se van quebrando. Uno los pasa a llevar y los quebra. O algún familiar que me manda algo para que yo se lo arregle. Hay que saber usar los pegamentos. No importa que la gotita sea esa barata, ¿ves? Que mira, hay una económica. Lo importante es saber usar bien los conocimientos para que esto dure. Eso es lo que están aprendiendo acá ustedes. Pero yo no sé lo que les gusta, porque me tienen que ir diciendo. Yo les muestro, mira, aquí hay un pedacito de cuero. Esta es la máquina de coser y se parece a este. Pero esto va a ir por dentro, así que no implica el color que sea. Que cumple la función de afirmar las dos piezas. Así se va haciendo, ¿eh? Esto va a quedar ahí. Se va a sostener en las partes que yo limpié. Y acá abajo, ¿eh? Después va a llegar una costura y la otra costura. Y nada más. El pegamento PVC hace lo demás.
Hay que descarnarlo. Se descarnan las orillas. Solamente las orillas, nada más. Para mí es difícil hacerle un video cortito así muy rápido, ¿no? Tengo que enseñarle a ustedes cómo se hace. Esa es mi labor acá, enseñar nomás. Sé que tengo un lapso de tiempo. Ya. Les decía que sé que tengo un lapso de tiempo porque no puedo hacer un video de 30 minutos para enseñarle esto. Aquí lo resumiendo un poquito. Ya llevamos un poquito más de 10 minutos. Ahora vamos a ir avanzando más. Ahí está descarnado, ¿eh? Para que esto no se le corra, pueden marcarlo. Lo voy a marcar así nomás, con el alicate, que me quede una línea. Ustedes pueden pasarle una rayita con un lápiz. No tengo el lápiz aquí en la mano. Tenemos que llegar hasta ese punto y dejar un espacio hacia abajo. Que quede eso, que quede eso arriba, ¿eh? Ahí tenemos que llegar. Cuando ustedes no ocupen el pegamento, tápenlo con un nylon. Los tarros también. Pónganle un nylon y lo tapan. Bien, bien tapado. Limpien las botellitas. Del viernes que no la ocupo esta, ya se cristalizó dentro. Para poder trabajar bien. Limpiar eso, ¿eh? Y aquí vamos a pegar. A veces pongo el parche antes y le aplico el pegamento, pero aquí en este caso lo vamos a pegar después. Una capita gruesa, pero parejito de pegamento, miren. Así, ¿eh? Ahí está. Si se pasa del tiempo, esto no pega, hay que calentar. Igual hay que calentar, siempre hay que entibiar esto para que pegue. Ahora aplicamos adentro. PVC. Si no tiene PVC, lo hace con el pegamento amarillo, ¿no? Ahora vamos a aplicar al otro lado. Después vamos a ordenar esto, ¿ya? Ahí va. Ya le aplicamos los dos lados iguales. Miren, el parche absorbió el pegamento, ¿eh? Pega un poco. Apliquemos un poquito más. Porque tenemos que ponerlo. Ahí. Eso pasa con el PVC que se va secando. Y ahora lo vamos a cargar. Tiene que llegar a la mitad y pasar hacia abajo. Como esto lo corté casi justo, entonces alineamos acá arriba y vamos tirando hacia abajo, ¿eh? Que pase hacia abajo. Pueden ayudarse con una herramienta, con un destornillador. Levantan el forro, ahí, lo abren un poquito y hacia adentro. Ya tienen una parte ya, ¿no? Apliquemos un poquito de aire. Donde no pueden martillar, ustedes con un alicate prensan. Ahí está, tocamos adentro, no hay nada que moleste. ¿Se acuerdan que aplicamos pegamento antes? Hay que volver a aplicar pegamento, porque ese ya se absorbió y se secó, y así no les va a pegar. Ahora, la segunda capa de pegamento. La esparcen bien. Si no tienen para coser ni nada de eso, lo dejan así nomás. Esto no se va a despegar. Solamente acá arriba hay que coser. Si no tienen crochet nada, se le ingenian con una agujita y hacen las costuritas. Para allá, para acá, para allá, para acá. Y después se devuelven y les va a quedar igual. O como ustedes sepan hacerlo. Yo les estoy dando la idea, ¿no? Cómo se puede parchar esto. Si no tienen pedacitos de cuero, pedacitos de lona.
Pero siempre se puede sacar de algún zapato viejo, pero le estoy aplicando ahora pegamento a la orilla. Quiero que se adhiera las dos orillas que se adhieran. La que quedó acá más la otra. Aire, necesitamos aire ahora. Vean los tiempos que estoy ocupando en esto, ¿eh? Si no es tanto tiempo. Poquito. ¿Quieren ser buenos zapateros? Así se hace, ¿eh? Unimos toda la orilla, miren. Que se junten las orillas. Tienen que hacer fuerzas hacia adelante, la hacen, así que se junte todo, que no quede abierto. Y lo que quedó acá lo tiran para adelante, miren. Que se junte con la otra pieza. El PVC hace su trabajo. Ahí. Hacia adelante, ¿eh? Ahí. Más aire. Más aire. Juntemos de nuevo. Las piezas que estaban acá, hacia allá. Las piezas que estaban acá, hacia acá. Así. Puede que se manche un poquito por encima. Hay que tener una gomita. No hay que limpiar con diluyente porque va a quedar el color amarillo que está de abajo. Trae un pavonado encima. Se le va a salir. Tampoco hay que raspar mucho con la goma porque esos roces van pelando, ¿eh? Y si se ensució va a quedar así manchado. Porque el PVC se agarró ya de la pieza, ¿eh? Pero por lo menos no están tan manchado. Lo importante es que está parchado ya esto. Ni siquiera podemos pintar, pues, porque hay que tener la pintura exacta de esto. Ahí no. Vamos a martillar y volver a calentar. En una pata de fierro o le ponen una horma. Si no tienen horma, le pueden poner un metal por debajo, con el martillo lo golpean. Ahí se le ingenian. O le presionan fuerte con las manitas. Aquí vamos a golpear. Vamos a calentar de nuevo porque pasó un poco de tiempo y esto se enfría y no pega. Con el martillo presionan hacia un lado, hacia el otro, que se junten las piezas que se cortaron. Ahí está, ¿no? Esto se tiene que cristalizar y va a quedar firme. Cortaría esa costura. El hilo más parecido que tengo es este hilo del 60. Vamos a ocupar un crochet del 60. Tengo que hacerme más crochet porque me quedan pocos. Ya. Ese punto que descosí, vamos a coser. La parte de arriba, ¿eh? Esta es la parte de la lengua. Ahí está. El pegamento en las manos molesta para coser. Hay que limpiarse la manito. Lo pegado por acá. Sigamos. La misma puntada tienen que coser.
Le voy a hacer una costura hacia abajo del corte a modo de seguridad y para que la persona se sienta más segura. Que no todos piensan que porque no tiene costura va a ser indeble el trabajo. Si no, se despegarían todas las suelas que yo coloco. Los pegamentos son firmes. Hay que saber usarlos nomás. Todos los pegamentos son buenos, hay que saber usarlos. Por ahí me dicen que los pegamentos que uso yo son mejores y que los de ellos son... Los que le venden a ellos son malos. No, son todos buenos. Son todos buenos. Bueno, ya estuve en Colombia, pero no compré ningún pegamento por allá. Tampoco sé dónde hay suelería. Acá en Chile, en San Diego con Victoria, ahí está la suelería. Y en ninguna parte más. Y he visto otra suelería que está en Valparaíso. Hay una suelería que la veo cuando paso con el Pullman, el bus, el autobús. Por ahí pasa. Pero no he ido. No he ido a mirar esa suelería. Como uno va los fines de semana, no, está cerrado. Tendría que ser un día de semana para averiguar qué es lo que tienen para vender, no sé. Ahora si hay aquí en Chile más personas que me están viendo, que me digan si hay suelería en su región. Si no hay, entonces compran acá en Santiago y les mandan para allá, por encomienda. Así es como llegan los materiales. O de lo contrario, el zapatero viene a Santiago a comprar. Y eso no es tan barato, porque los precios ahora en el verano son más caros. Un pasaje a veces vale 4.000 pesos para ir a Viña y ahora los venden a 10.000, para que se hagan una idea. Entonces, si viene a comprar materiales, 10.000 para acá, 10.000 para devolverse. Entonces tiene que cobrar un poquito más el zapatero. Hoy día me encontré con mi hermano y me dijo que las costuras de zapatos, ¿sí? Esas costuras cobran 15.000 pesos donde trabaja. Y más acá en Santiago Centro, 20.000 pesos. A 5.000 pesos que les cobro yo. Es alta la diferencia, ¿eh? Pero todo es por el barrio, por el lugar donde uno está. O a veces la gente piensa que porque está en el centro es bueno y a veces no trabajan muy bien algunos. Y en los barrios sí. Yo soy de barrio, ¿eh? Acá en Pudahuel estoy. Pero no es la idea que le pueda arreglar a todos, pues, así que no se hagan ilusiones todavía. Hay que seguir con la misma gente que uno está. Y algunas que van llegando de YouTube. Así que si me hablan tienen que decirme dónde son porque a veces están cerca de mi casa están, para que puedan llevar el zapato. Hay 3 lugares donde pueden llevar. A la casa de mi hija, acá donde vivo yo, y al taller. No hay ningún otro lugar más. Y por encomienda, que la pueden ir a dejar a donde despachan la encomienda. Y le tengo que mandar la dirección yo. Son los únicos modos para poder arreglarles. Y como les digo, no es tan caro. Para lo que están cobrando en otro lado, para mí es suficiente. Ah, ¿y cuánto cobré por este parche? Le cobré 4.000 pesos. Eso fue lo que le cobré a esta niña. Aquí lo estoy cosiendo por fuera. Pensaba no coserlo, pero el hilo se parece bien. Mira. Entonces mejor una costurita a que no... a colocarle algo por fuera que se va a ver peor. Esa es la idea, ¿no? De arreglar lo más similar posible. Pero para eso tienen que fabricarse los crochets ustedes, pues, amigos. Ya les enseñé de varias formas cómo se hace. Hay varios que tienen varios crochets.
Así como van aprendiendo, haciéndose uno, después el siguiente, después ya le van a encontrar detalles y lo van a ir solucionando. Todavía no tengo una cámara como para enfocar bien las piececitas como van, pero con los dibujitos que le he hecho yo creo que se pueden guiar. Cuando estaba en el grupo de zapatero, bueno, estaba porque me borraron, quise mandar un mensaje y no pude. No sé si en el otro grupo, estaba en 3 grupos, así que no lo he intentado, pero sí me hablan algunos de ahí del grupo. Hice una maqueta de madera asimilando un crochet. Más grande, sí, pues para que vean la forma como es, como tienen que dejarlo. Ahora, si ustedes quieren ver esa maqueta, hago otro. El crochet es más grande, pues es como para adorno, es así una cosa. Esto es de madera y se hace la ranurita como que se aprecia mejor, como que la estuvieran viendo en una lupa o con aumento. Ahí tienen, con una persona que quiera verlo, lo hago. Como a veces me hablan 4 o 2 personas en el día, a lo mejor una lo quiere ver, así aprende mejor. Aquí tomé mal el hilo, ¿eh? Algo pasó, como que se enredó adentro. Tengo que sacar la plantilla, se me olvidó sacar la plantilla. Hay que sacarla porque si no quedan cosidas. Aquí ya estamos terminando. Hay que dar la vuelta. Entonces lo que se va a notar va a ser eso nomás. Esa costurita que estoy haciendo yo. Esto se va a endurecer. El pegamento se va a endurecer el PVC. Y no va a haber problema que se despegue. Con la limpieza que le hicimos adentro, esto se afirma bien. Ahora vamos a coser por la línea donde estaba cosido antes. Como esa pieza no se desgarró, estaba firme, va a firmar esta costura. No sacamos nada haciéndole lo mismo al otro, así que hay que esperar que se rompa. No se puede hacer antes así. Porque a veces ya los doy que le hagan lo mismo, ¿no? Yo arreglo el que está malo nomás. Fíjense en los videos de zapatos comidos por el perro. Siempre arreglo uno. Y lo dejo bien similar al otro. Hay unos videos bien buenos que poco lo están viendo. Por eso no les he mostrado más zapatos comidos por el perro. Yo sigo haciendo y les muestro algunos nomás, ¿eh? Los dejo castigados. Con los que le he mostrado hay varios. Ahí te enseño la técnica que se hace en todo el trabajo. Buscar de dónde sacar los materiales. A veces saco del mismo zapato. Este trabajo es entretenido, ¿eh? Todos los días hago cosas distintas. Hoy día, lunes, llegué tarde a trabajar. Y llegaron puros zapatos para coser, suelas para coser. Todas las querían apuradas, ¿eh? Al final pude hacer todo. Pero no todo el trabajo que llegó, no, eso es para la semana. Lo más importante es los que estaban más apurados. Pero tienen que darme buen argumento para yo hacerlo. A veces me hacen hacer cosas y después no las van a buscar. Así que uno era el zapato de fútbol, tenían que jugar mañana, así que eso era importante hacerlo. Otro tenía que ir a trabajar, parece. Y el otro también era un youtuber que llegó. Tenía que grabar, parece, algo así me dijeron. No le pregunté nada más. Ahí terminamos, amigos. Llega de todo al taller. De todos. O me traen, las mismas personas me traen trabajo de sus jefes. Hasta de cantantes me han llegado. De sus nanas le han llevado los trabajos.
Ahí estamos. Ahora volvemos a poner la plantilla y le ponemos el cordón y vemos cómo queda, ¿no? A veces ustedes se pueden complicar con un trabajo así, no es tan complicado, ¿no? Vean cómo se hace y van a aprender. Eso es lo que les digo, no se compliquen. El pegamento hace su trabajo, ustedes ordenan los cueritos dentro y hacen todo lo que les dije, ¿no? Los zapatos ahora no son muy buenos, por eso traen esos géneros que a veces hay que eliminar un poco para que pueda pegar bien el parche. Hay pegamento, el PVC para pegar sintético y estos vienen con capas pintura sintética, hay que conocer esas cosas también. Pero cualquier zapato que se rompa tiene arreglo. Y después yo le digo, hay que maquillarlo. Me refiero a las pinturas, ¿eh? Pero aquí no hay que hacer nada de eso. Vamos a amarrar aquí y nada más. Ya está listo. Este es del taller. Así quedó, ¿eh? Ya se puede poner. Está listo, ¿eh? Está lista la reparación. Amigos, el parche está listo. Así nos quedó. Está listo para entrega. Hasta el próximo video.